Antes de comenzar, creo que es conveniente dar dos mensajes importantes acerca de esta charla. La primera, como lo acaba de decir Norma, por motivos de tiempo, es obvio que necesitamos restringir un poco mi charla, a lo cual yo voy a tener que pasar algunas diapositivas muy rápido y les pido disculpas de antemano. Trataré de enfocarme en las más relevantes. Lo segundo es que este proyecto o esta muestra que les voy a presentar en los próximos minutos, a diferencia de las otras presentaciones que hemos hecho los trabajadores del centro, no es sobre un componente en su totalidad. Es una prueba piloto que se hizo dentro de un componente, que a su vez tenía 6 pruebas pilotos más. Entonces estamos viendo más bien una mirada micro de una parte de un componente, y sobre esa parte que nosotros decidimos en un momento dado aprender a hacer referenciación competitiva o benchmarking sobre un proceso crítico que se identificara en un hospital público. Ese proceso crítico fue de distribución de medicamentos, entendiendo esa distribución de medicamentos como toda la cadena que se genera desde el momento que el médico realiza la orden en un piso hasta que esa orden da toda la vuelta, vienen los medicamentos y esos medicamentos son aplicados en un paciente. No hay que recalcar que este es un componente del proyecto de garantía de calidad sobre los cuales hemos ya visto varias conferencias a lo largo de los 2 días. La presentación se basa rápidamente en 5 o 6 partes. Una primera es cuál es el contexto sobre el cual el piloto está montado. El segundo es la justificación de este piloto, por qué se decidió hacer sobre este piloto algo. El tercero son 2 definiciones básicas que yo creo que son importantes alrededor del tema del benchmarking. El cuarto es la descripción del proyecto, o qué se hizo un poco dentro del proyecto. Y el quinto es el resultado, o el sexto, perdón, es el resultado que me ayuda para terminar concluyendo con 2 o 3 ideas muy grandes. El contexto del piloto es importante enmarcarlo dentro de 2 ámbitos. El primer ámbito de esos obviamente cae dentro del proyecto de garantía de calidad. Nuestro proyecto de garantía de calidad tenía un componente de incentivo, como bien creo que Patricia lo describió ayer, y cómo a través de una revisión de literatura que se hizo se encontró que los incentivos eran un motor o jugaban un papel preponderante en el mejoramiento de la calidad. Incentivos de 3 maneras, como le explicó Patricia ayer. Y dentro de esos incentivos que mejoraban la calidad, aparecía la referenciación competitiva o el benchmarking como uno de esos motores de mejoramiento de calidad. Hay que dar créditos también a la Corporación Calidad, que nos apoyó en toda la transferencia de tecnología y conocimiento a los funcionarios del centro para trabajar sobre benchmarking. El segundo contexto del piloto creo que es importante porque ha salido en los últimos años toneladas, no puedo usar otro descriptor, sino toneladas de publicaciones alrededor del papel de los medicamentos y su magnitud dentro de esquemas, por ejemplo, del riesgo que pueden estar poniendo esos medicamentos o ese manejo de medicamentos sobre las vidas de los pacientes, y además sobre los aspectos financieros de las instituciones. En eso que tenemos Elmar Hillman ayer lo mencionó, el reporte del Instituto de Medicina de Estados Unidos, aparecido a finales del 99, principios del 2000, que lleva por título Errores Humanos, y tiene un capítulo dedicado a todo este cuento de errores en medicamentos. Y algunas cifras que a uno lo asombra. Aunque son proyecciones, no son datos cuantificados y por lo tanto pueden tener algún grado de variabilidad. Aunque son proyecciones, se dice que en Estados Unidos anualmente el costo por hospitalizaciones debido a errores en medicamentos asciende a esa pequeña cifra, $2 billones. Estamos hablando de casi 2 planes Colombia. Otra cifra también que nos trae a colación a otros errores es que las muertes anuales en Estados Unidos debido a errores en medicamentos son mayores que las muertes ocurridas por accidentes laborales. Y un tercer dato es que, aunque no se ha llegado a tener una definición taxativa de qué es un error en medicamento,
diferentes estudios que han tratado de ver la prevalencia de esos errores en los pacientes hospitalizados creen que los errores en medicamento van desde el 0.5 al 30% del total de hospitalizaciones en Estados Unidos. Entonces tenemos dos contextos. Uno es el proyecto de garantía de calidad que identificó los incentivos y otra parte del contexto es la relevancia y la magnitud del tema que hay hoy por hoy sobre el tema de medicamentos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ahora, la justificación de por qué trabajar en referenciación competitiva o benchmarking es básicamente porque hay documentación de que actúa como facilitador de calidad. Hay también teoría que dice que a las organizaciones les ofrecen modelos, no les dan receta, simplemente le ofrecen unos modelos, una secuencia de pasos que la organización a su bien haber define y adapta de acuerdo a su cultura y de acuerdo a una cantidad de variables propias de la organización. Y adicionalmente, porque el benchmarking busca solucionar dificultades comunes de diferentes actores. Aquí hay que hacer un llamado de atención, y es que el benchmarking de un sector no necesariamente se apoya en la evidencia de su sector. Cuando estoy diciendo esto, lo que estoy diciendo es que el sector salud fácilmente podría tener o tomar cosas de otros sectores que se parezcan en algo a procesos que realizan dentro de las instituciones del sector salud y tratar de identificar primero cuáles son los habilitadores y segundo, tratar de incorporarlo luego de un proceso de adaptación. Dos definiciones básicas. La primera es obviamente la de benchmarking, que hablamos cuando hablamos de benchmarking, y resalté tres palabras en rojo porque creo que son importantes de dejar en el ambiente. Uno es un proceso, es decir, es una forma sistemática de buscar evidencia sobre procesos y adicionalmente aprender de esos procesos de las otras organizaciones que estén identificadas como las mejores prácticas. Y la tercera palabra es mejoramiento. Uno hace esa búsqueda, uno hace esa adaptación, uno identifica cuáles son esas mejores prácticas, no simplemente como erróneamente venimos haciendo en muchos países, no simplemente para compararnos a través de un indicador, yo estoy aquí, tú estás allá. No, es para identificar por qué ese indicador está representando un buen nivel o un nivel alto de estándares. Es irse atrás a los procesos a ver qué es lo que están haciendo estas instituciones y tratar de coger esas buenas prácticas y llevarlas a las nuestras. Una segunda definición que básicamente es igual, me la paso muy rápidamente, y una segunda definición que básicamente son los habilitadores. Los habilitadores son esas cosas, llamémoslas así, que influyen dentro del proceso de mejoramiento como aquellos factores críticos que nos garantizan de una u otra manera que el resultado, una vez introducido dentro de nuestros procesos que estaban débiles, esos habilitadores hacen que se potencialice el proceso nuestro y genere enormes buenos resultados. Entonces vamos a hablar bastante sobre habilitadores a continuación. Antes de presentar el proyecto, es importante mostrar o dejar en claro desde ya que el proyecto no quiso en ningún momento evaluar el estado del arte sobre la administración de medicamentos con el fin de generar una serie de nuevas teorías sobre eso. El proyecto y su núcleo básico de trabajo era identificar unas buenas prácticas alrededor de unos socios del proyecto y tratar de implementar para eso en un hospital público en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, con el único propósito de demostrar que más allá que los habilitadores funcionaban y dieran resultados sobre una organización, es que el benchmarking en salud es una herramienta hoy por hoy que puede ser adoptada y aplicada. Vamos a hablar sobre las ventajas que podría tener el benchmarking en salud a través de un ejemplo demostrativo de una institución, que obviamente por ser el número singular no implica que eso pueda ser el gran descubrimiento o no implica que eso pueda ser igual al resto de organizaciones del país. La descripción del proyecto parte obviamente de un objetivo que era desarrollar un ejemplo demostrativo de los posibles logros de la utilización de la referenciación competitiva en una institución de salud. Institución que, vale la pena aclarar,
preferiría dejarla en el anonimato por mutuo convenio entre la institución y nosotros. Perona es una institución localizada en Bogotá, es pública, es una institución de aproximadamente 160 camas y cuyo proceso de distribución de medicamentos tenía unas grandes falencias y que estaba poniendo en potencial riesgo a sus usuarios. La teoría dice que el benchmarking se hace a través de 6 fases. Muy rápidamente tenemos una fase 1 en donde se priorizan cuáles son esos procesos como grandes, en donde en este momento, o en el momento de realizar la prueba piloto, fue algo sobre la cadena de suministros y medicamentos. Todavía no sabíamos exactamente dentro de esa cadena qué era lo vital a averiguar. La segunda fase es tratar de documentar ese proceso seleccionado en la institución o en las instituciones que van a participar, y se define una serie de socios que tienen algún grado de conocimiento sobre cuáles son las cosas buenas que funcionan dentro de un proceso X que se haya seleccionado. Y posteriormente sí se llega a una cosa más concreta de cuál sería el proceso crítico dentro de la organización, y ahí hablamos del proceso de distribución de medicamentos. La tercera fase, se busca una serie de instituciones sobre las cuales uno podría identificar que están haciendo cosas buenas y se les empieza a preguntar de cómo hacen ellos esas potenciales buenas prácticas, y algunas de ellas se puede ir a visitar in situ y se hace un levantamiento del proceso y una descripción de dicho proceso. La cuarta fase es identificar básicamente los habilitadores dentro del grupo de consenso de cuáles son las cosas específicas que nos llevarían a un buen resultado. La quinta fase es adaptar, porque obviamente esto no son recetas, esto son cosas que nos dan alguna guía que podemos trasladar de una organización a otra, pero necesitamos que esa organización se mire a sí misma y diga qué puede funcionar y qué no puede funcionar en ese momento específico. Y el sexto paso obviamente es implementen los habilitadores, defínale unos indicadores de seguimiento y mire a ver qué pasa. Los habilitadores que se identificaron fueron, y están descritos, fueron 15 habilitadores. Voy a pasar por algunos de ellos bastante rápido y en otros me detendré. El primer habilitador, y aparece reiterativamente en la literatura sobre distribución y manejo de medicamentos, es que el medicamento no se puede trabajar respondiéndole a una sola persona. El medicamento o la distribución de medicamentos funciona sí y solo sí hay un grupo interfuncional o un equipo interfuncional de la institución trabajando alrededor del proceso de distribución de medicamentos. Ahora, ese grupo, voy a pasar rápidamente, ese grupo en la institución había que buscarle unos espacios, y ese grupo interfuncional se identificó como habían 3 actores absolutamente relacionados que también aparecen reiterativamente en la literatura, que la gente de farmacia, la gente de enfermería y los médicos, que son en últimas los que generan las necesidades, por así llamarlo, de los medicamentos en un piso de una institución. ¿Por qué es importante el trabajo en grupos interfuncionales? Básicamente porque el medicamento no es un producto terminado, el medicamento no es la simple pastilla, el medicamento es simplemente un medio que está dentro de un proceso continuo de que pasa de mano en mano, y por lo tanto entre ese paso de mano en mano ese medicamento puede sufrir múltiples reprocesos, por lo tanto no es un producto terminado como tal. Lo segundo es porque mundialmente las funciones de los profesionales médicos están cambiando. Elma Hillman también mencionó ayer un caso que a mí me tiene apasionado desde hace un año realmente, que es el famoso caso Bristol, que no viene a la mesa de discusión ahora de qué pasó con ese caso, pero sí creó un gran impacto sobre los profesionales médicos en Inglaterra y sobre las autoridades médicas en Inglaterra, que en este momento usted encuentra en cada uno de los hospitales ingleses una figura que es un clínico de alto tourniquet, al cual lo llaman el gerente clínico. El gerente clínico no es nuestro gerente clínico tradicional, sino que es una persona encargada exclusivamente de liderar proyectos de mejoramiento sobre procesos clínicos. Es algo que nosotros estamos incorporando en el centro y estamos hablando de la gestión clínica. Y otro
Otro ejemplo criollo, ustedes vieron esta mañana a Adolfo Ginás hablando, todo un jefe de departamento con todos los fierros que puede tener Adolfo Ginás, hablando de flujogramas y de 5W1H y ese tipo de cosas que los clínicos normalmente no están acostumbrados a hacer. Lo otro es que esos espacios hay que utilizarlos grandemente dentro de las instituciones y que existe una conexión que es indudable entre el servicio farmacéutico y el servicio asistencial. Eso no son dos cosas separadas, es un continuo de una cadena. El segundo habilitador que se identificó, y voy a pasar muy rápido por esto, es la gente necesita entender exactamente de qué trata este problema o de qué trata el proyecto sobre el cual se va a hacer. Para eso se hicieron una serie de reuniones para que la gente entendiera los dos contextos, el contexto del benchmarking aplicado de salud y el contexto dentro de un proyecto amplio de garantía de calidad. Y sí me quiero detener y mostrarle unas, creo que 4 fotos, porque había un problema identificado en este momento que había que capacitar a la gente sobre clasificación, orden y aseo, 5 S. ¿Y qué significa hacer algo o intervenir algo sobre clasificación, orden y aseo? Cosas como estas, por ejemplo, en las farmacias o en los almacenes. Una cantidad de cajas en donde nadie sabe realmente qué hay dentro de la caja o detrás de la caja. Meta la mano y escoja la pastillita que más le guste. Aquí pueden haber múltiples fármacos con múltiples dosis, con algunos muy benévolos, otros de mucho cuidado. Y una cosa que me llama la atención, uno de los errores o una de las causas de errores más identificadas y más reportadas en literatura a nivel mundial es la similitud de empaques que puede haber entre dos fármacos con acciones farmacológicas diferentes y empacadas en cosas muy similares. Alguien podría decir, necesito una pastilla X, y señor, meta la mano en la caja y sáquela de una cajita azul con blanco. Ahí puede haber cualquier cosa, y pueden haber diferentes fármacos con diferentes concentraciones. Y otra cosa es dónde guardaban los soportes de facturas, otra vez en una caja. Pero lo importante de este sistema que había en ese momento era la leyenda que hay sobre una tapa de la caja. La voy a leer, la leyenda no es mía, valga la aclaración, que fue el mecanismo de control identificado para que no se perdieran las facturas dentro de la farmacia. Y la leyenda dice, le cae la madre el que coja esta caja. Si uno hoy por hoy quiere a su mamá, las facturas ahí no se perdían. Ahí tenemos. Otro de los habilitadores identificados era la sistematización de procesos. Había una serie de procesos tan informales dentro de esta organización que cada una de esas cositas imponía un riesgo sobre el paciente. Entre las cosas que se identificaron era que no había una sistematización, por ejemplo, con códigos de barra. Hoy por hoy quizás una de las recomendaciones grandes que se hacen dentro del manejo de una farmacia, haga un código de barra para este tipo de cosas. Y lo otro, que ya sí no depende tanto de los hospitales, es cómo se interactúa con el sector farmacéutico para que ese sector farmacéutico vea en pequeñas instituciones que hay otra forma de presentar o de manejar la dosis sobre los pacientes que es importante y lo está reclamando el sector. Estamos hablando del cuento de las dosis unitarias que generan o podrían generar en un momento dado disminución de errores por selección del medicamento que se fragmenten dentro de la organización. El cuarto habilitador identificado, que también, y hay un artículo interesantísimo sobre esto, es que hay que definir un mayor campo, hay que redefinir el campo de acción de un químico farmacéutico dentro de las organizaciones. Hay un estudio publicado recientemente en que, además de que no se puede seguir mirando al químico farmacéutico como un simple despachador de drogas, sino como un personal paramédico, como un profesional paramédico que apoya al médico. No le quita las funciones de órdenes al médico, no le cambia las órdenes, simplemente apoya al médico en identificar potenciales riesgos sobre una fórmula o sobre una interacción medicamentosa. Por ejemplo, del artículo que les hablo, ponen un ejemplo de qué pasa si un químico farmacéutico lo ponen a hacer las rondas médicas dentro del servicio médico intensivo. Y el resultado después de hacer el experimento es que los errores por medicamentos dentro de la unidad de cuidado intensivo, al hacer una ronda médica con un químico farmacéutico, disminuyen en un 66%. Ojo al dato.
Entonces hay que replantearle muy bien el papel al químico farmacéutico en nuestras organizaciones. La otra es esta serie de coordinaciones que necesitamos con los comités de vigilancia epidemiológica. Esos comités que ayudan, por ejemplo, para identificar cómo se estandarizan mejores las diluciones, en cuál es el vehículo que mejor se diluyen los fármacos y cuáles procedimientos son trazas como para hacerle un seguimiento a ver si ese proceso está funcionando en un momento dado. Podemos estar hablando como un procedimiento traza fácilmente las flebitis químicas dentro de los servicios. Un sexto habilitador es que obviamente hoy por hoy hay que monitorear a nuestros clientes. Y en esta institución en particular se puso al químico farmacéutico a hacer periódicamente una evaluación de cómo se sentían los médicos y las enfermeras frente al servicio que ellos les prestaban en un momento dado, el servicio de farmacia. Séptimo, investigación permanente, investigación de sobre reacciones adversas, sobre errores médicos, o sobre interacciones medicamentosas, o sobre mejoramiento de procesos. Cualquier cosa que uno se le imagine o se le ocurra hacer sobre la administración de medicamentos. En esta institución se involucraron a dos grupos importantes y uno de ellos son estudiantes que hacen prácticas rutinarias por ese hospital y otros son obviamente los funcionarios dentro del servicio de farmacia. El otro habilitador son el desarrollo de programas de farmacovigilancia en donde teníamos un hospital sin un inventario de qué era lo que tenía, en donde teníamos en un momento dado que potencialmente podían haber N frascos, 8, 10 frascos de aminofilina abiertos al tiempo y de los cuales se preparaba en la ventanilla, la dilución se preparaba en la ventanilla de la farmacia y de ahí simplemente decían pasen un frasco de aminofilina y básicamente hacían la dilución, teniendo el riesgo de que los frascos de aminofilina no todo fuera la concentración, algunos estuviesen vencidos o quién sabe qué otra cosa pasaba con ese tipo de frascos. Paso rápidamente. Ahí hay un punto importante y es que se identificó que es absolutamente necesario hacer un proceso de identificar cuáles son las necesidades de cada 24 horas de un paciente, y más adelante vamos a ver por qué, y de devolver las drogas no usadas dentro de los servicios del hospital. Y más adelante vamos a ver también el porqué de la relevancia de eso. Lo otro es identificar guías farmacoterapéuticas en donde había una serie de, llamámoslos así, de varios vademecums de la organización, en donde habían como 3 listados grandes de drogas. Un listado era el propio de los médicos, otro listado era propio de farmacia, otro listado era propio de almacén. Y había una serie o una gama grandísima de pedidos de igual droga, pero en diferentes presentaciones o de diferentes casas farmacéuticas o de una heterogeneidad muy grande de medicamentos. El 11º habilitador identificado es la estandarización de los puntos de verificación del proceso. Es decir, cómo vamos a identificar que el proceso que se está llevando a cabo tiene errores o no tiene errores. No para buscar culpables, porque no andamos en la onda esa, andamos en la onda del mejoramiento continuo de la calidad, que lo que le dice a uno es busque para mejorar. Y en ese busque para mejorar se pusieron 2 puntos de control bien importantes. Uno era la enfermera viendo o confrontando las órdenes médicas que salían de los médicos frente al tratamiento establecido para el paciente. Y el otro era ese mismo error identificado por el químico farmacéutico. Y no es para suplantar las funciones de un médico, simplemente es para hacer grupos colaborativos al interior de las instituciones con el fin de evitar al máximo que el error llegue donde el paciente. Y lo otro es cuantificar las devoluciones que se hacían de los pisos diariamente al servicio de farmacia. El 12º es tratar de asumir un papel mucho más directo del servicio de farmacia en la preparación o de mezclas parenterales. Esto no fue muy utilizado dentro de la prueba piloto por la institución porque al parecer todavía no tiene
la suficiente experiencia en este tipo de preparaciones y mezclas. Algunas cosas sí se hicieron, pero fue uno de quizás de los habilitadores que más despacio tomó su carrera. El tercero es fraccionar sólidos con correcta identificación. Estábamos teniendo un problema, y es que cuando venían los sólidos en los blisters y se partían los blisters en dosis unitarias, básicamente o fácilmente uno podía no saber esa pepa que había cortado de qué era, ni cuál era su concentración, ni mucho menos su fecha de vencimiento. Entonces, otro facilitador de esto es tratar de asumir un papel mucho más activo en la fragmentación del repaque sobre los sólidos. La 14ª es elimine las reservas de piso. Si un carrito llegaba a un piso con una medicación y no era usada dentro del servicio para un paciente en particular, eso no se volvía a farmacia, se quedaba en un stock dentro del piso. Y vamos a ver más adelante en cifras eso qué significa para una organización de este tamaño con una práctica como esta. Y lo que se identificó fue que había que recoger esas reservas de piso, eliminar esas farmacias satélites dentro de la organización, centralizar la farmacia, pero teniendo muy en cuenta que no todos los servicios, no todas las contingencias se manejan iguales. Obviamente, el carro de paro había que dejar algún stock mínimo ahí. Las urgencias tienen una dinámica muy diferente a los pisos de hospitalización y había que dejar un stock ahí. Y el servicio de cirugía también había que dejar algún tipo de stock de medicamentos allá. Y el 15º habilitador identificado era el proceso sistemático de devoluciones. Droga no usada, droga de vuelta. Y era identificada individualmente por cada uno de los pacientes que estuviesen dentro del servicio y cuantificadas. Cuantificadas llamo plata. ¿Qué pasó? Mostremos 6 o 7 cosas bien llamativas, algunas cuantificadas en números, otras cuantificadas a través de la percepción de la gente misma de este hospital. Dentro de estos resultados, empezamos por un habilitador que fue el trabajo en equipos interfuncionales. ¿Qué fue una de las cosas que se generó? La conciencia que hay que trabajar en equipo. Esto puede sonar muy romántico, esto puede sonar muy campechano o inclusive muy elegante, hablar sobre generaciones de culturas, pero este tipo de cosas expresadas por ellos mismos y hoy por hoy siguen trabajando bajo este esquema de equipos interfuncionales. Esto no era común en el hospital, por lo menos ya eso es una ganancia de haber dicho hay que trabajar en equipos. La responsabilidad no se le delega a una persona que tiene muchas cosas fuera de su núcleo de control en un momento dado, sino que se responsabiliza que cada quien tiene una participación dentro de un proceso que es bien riesgoso para un potencial usuario o para el mismo trabajador de salud. Y el comité de farmacia pasó de ser un simple autorizador, un simple comprador de drogas, a ser un equipo de mejoramiento, identificar en dónde estamos fallando, identificar cuáles son las cosas que nos pueden ayudar a mejorar esas cosas, implementarlas y seguirlas. Y el otro fue, hubo un cambio en el formato de órdenes médicas. ¿Qué pasaba con el formato de órdenes médicas? Solamente para mencionarles una cosa. El formato con el cual el médico hacía la transcripción de la droga que había escrito en la historia clínica era un formato tan sencillo que no tenía vía de administración. Entonces, cuando el medicamento llegaba, la administración era absolutamente codificada por la auxiliar de enfermería, y la auxiliar de enfermería, con su experiencia, decía: esta droga va intravenosa, esta droga se pone local, esta droga va oral. Ese formato hubo que cambiarlo. Y otra cosa que aparece recurrentemente en la literatura es sobre el uso, por ejemplo, del papel químico en este tipo de cosas. El papel químico no es malo. Aquí se hacían un original y 2 copias a punta de papel químico, y no es que el papel químico esté mal, sino que hay que saber usar cuáles son los estándares de uso de un papel químico en la generación de una orden de medicamentos. Y hay unos reportes muy interesantes en donde dicen: mire, la tercera copia del papel químico, si usted en la primera usa un bolígrafo que no sea de punta, que no tenga la suficiente presión,
y usted ponga 1.5 miligramos, la tercera copia, el punto no se le ve. Y lo que usted está ordenando son 15 miligramos, está ordenando 10 veces más la concentración del medicamento sobre el cual está trabajando. Entonces, ojo que el papel químico, y esto fue otra de las cosas que se trató de cambiar, que el papel químico tiene unos estándares mínimos para saberlos usar. Esos cambios se están implementando. Un segundo resultado tiene que ver sobre el espacio dado al químico farmacéutico. Voy a pasar muy rápidamente, pero hay una cifra que sí es importante, y es que en los fines de semana se dejaba una plata de caja menor porque no había una programación de consumo de medicamentos. Entonces lo que se dejaba una plata en caja menor para que el químico farmacéutico o quien quedara ahí en un fin de semana cogiera esa plata de la caja menor y saliera a una clínica vecina a comprarle medicamentos a la clínica vecina. Aquí lo que se hizo fue una programación semanal de consumo de droga con base en unas tendencias históricas. El meter al químico farmacéutico a hacer este tipo de labores disminuyó un 40% esa compra a sobreprecio, obviamente, a una clínica vecina. Un tercer resultado tiene que ver con programas de farmacovigilancia. Ustedes se acordaban un poco de que no habían sistemas de inventario al día. Aquí ya se levantó un inventario de qué se tenía, qué no se tenía, qué estaba próximo a vencerse, qué se había vencido. Y se trató de ordenar y clasificar los medicamentos con el ánimo de no coger medicamentos en una caja al garete y su potencial riesgo sobre el paciente. Ahora, si ustedes vieron una farmacia con una foto antes en cajas y en cosas, ya aquí vemos algún gran grado de progreso de los medicamentos puestos en un sitio ordenaditos y bien conservaditos. Este es otro, ya tenemos estantes que por lo menos no hay mezcla de dos o más tipos de medicamentos, sino que ya están guardaditos cada uno en su posición. El cuarto resultado es que se unificó una guía de antibióticos y se eliminaron listas paralelas de pedidos o de medicamentos de adquisiciones de los médicos, de las farmacias, de las enfermeras. Hubo una unificación de un vademecum para el hospital. El quinto resultado, se trabajó sobre dos o tres cositas muy básicas para comenzar y se definió cuál era el equipo necesario para el paso de una sonda vesical. Y en el momento ya no se está pidiendo dame un guante, dame una sonda, dame una cosa, dame la otra, sino que se está armando son unos paquetes de sondas vesicales para el uso de estas contingencias. Y un segundo protocolo es que se protocolizó cómo se usa la insulina. Habían 10-15 frascos de insulinas abiertos, una humana, otra bovina, qué sé yo, una de otras concentraciones diferentes, que fácilmente el que fuera a preparar la jeringa con la insulina y con la heparina podían coger concentraciones diferentes, cogiendo los diferentes frascos o frascos inclusive de que ya estuviesen vencidos. Un sexto punto, esos puntos de control que les mencioné, de verificación de la enfermera sobre la orden médica de medicamentos, se encontró, por ejemplo, que cuando las enfermeras confrontaban historias clínicas versus la orden médica, había un 22% de disparidad entre lo que se estaba ordenando y lo que se estaba consignando. Conclusión o resultado, la potencialidad de que la oportunidad del medicamento de ese paciente no se lleve a cabo. Y de algunas recetas médicas que no pasaban por enfermera, sino que llegaban directamente a farmacia, se encontró que había un 11% con los mismos errores. ¿Cuáles eran los errores más frecuentes? Estos que tenemos aquí. Cambios en el medicamento entre la historia clínica y la orden, cambio en la vía de dosis o presentaciones entre lo uno y lo otro del 16%, o falta de medicamentos ordenados en historia clínica frente a la confrontación de la orden médica en un 14%. Formulaciones repetidas, 4%. Las devoluciones es un paso importante porque se empezó a recoger todos esos stocks en los pisos y se creó ya por lo menos un formato de devolución de medicamentos, de qué medicamentos están vencidos, y se devolvió a farmacia. Y aquí hubo una recolección grande de cajas de medicamentos en cada uno de los pisos. Algunos
datos curiosos para terminar ya. En un periodo de 25 días que se hizo la prueba piloto, se cuantificó una devolución de un poquito más de 2 millones de pesos en uno solo de los servicios del hospital que tenía 32 camas. Ahora, si llevamos esas devoluciones y proyectábamos esas devoluciones a las 168 camas del hospital, estamos hablando en un año de que se estaban quedando en los pisos sin devolver medicamentos, posiblemente venciéndose esos medicamentos. Estamos hablando de 146 millones de pesos. Aquí va una idea interesante. Yo no sé, y por favor no sientan que estoy vendiendo nada, pero ¿cuánto vale un proceso de mejoramiento? ¿Cuánto vale comprar un proceso de mejoramiento de un sistema de distribución de medicamentos? Yo no sé cuánto vale realmente, pero sí sé cuánto mínimo me puedo ahorrar en un hospital de este tamaño. Estamos hablando de 146 millones años. Y dentro de esa línea de resultados, se cogieron 20 historias clínicas, una muestra de un servicio, a ver qué se estaba facturando frente a lo que realmente se estaba aplicando en los pacientes. Todas las facturas, todas sin excepción, tenían diferencias por arriba o por debajo entre lo administrado y lo facturado. El promedio de esas diferencias eran 102.000 pesos y lastimosamente eran 102.000 pesos en contra de la organización. Estaban perdiendo 102.000 pesos por factura por medicamentos. Y nuevamente una proyección bien grande es si se proyecta para la totalidad de las facturas que salen de esa organización a las EPS. Estamos hablando que la organización está perdiendo por dejar de facturar o por no facturar bien medicamentos. Estamos hablando de casi 400 millones de pesos. Nuevamente, yo no sé cuánto vale mejorar un sistema de facturación de una organización, pero sí sé que me lo saco facilito a la vuelta de un año. ¿Qué debemos hacer hacia el futuro y qué es lo que estamos pretendiendo? ¿Cuál es mi mensaje a hacer? Uno es que hay que entender que las bondades de la referenciación competitiva dentro del sector salud funcionan y no necesariamente funcionan trayendo procesos del mismo sector salud. Aquí se utilizaron varias empresas fuera del sector salud tratando de montar habilitadores. Entonces, ¿qué funciona? Sí funciona, con juicio, obviamente, pero funciona. La segunda es que creo que nos ha llegado la hora a las instituciones en este país de dejar de pensar en que yo hago mi proyecto conmigo mismo. Yo creo que hay mucha gente aprendiendo de sus errores en el sector de la salud, no solamente en Colombia, pero para centrarnos en Colombia, creo que hay muchas instituciones muy buenas que tienen muy buenos procesos a las cuales podríamos apuntar a hacer, más que hacer trabajos de yo con yo, creo que es hacer trabajos de identificar parejas, pares dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, y hacer grupos colaborativos de trabajo, identificar un proceso o un problema común entre 8 o 10 organizaciones. Y la eficiencia de esos proyectos es mucho más grande que hacer proyectos individuales dentro de las organizaciones. Ahí creo que les dejamos una buena muestra de cómo un proceso de referenciación competitiva, más que los habilitadores, sino como proceso en su totalidad, podría ser usado por cualquier institución que crea que tiene una debilidad en su sistema de administración de medicamentos, y eso se podría hacer para casi cualquier proceso. Ese era muy rápidamente mi mensaje. Muchas gracias.